sale el tema, pero algo a tu alrededor circunstancia. Bueno, y hay algo porque hace frío, porque tenés hambre, porque digo, bien, cosas seguro. que te vinculan, de repente son pequeños detalles que Sí. son los que te hacen acordar Ajá. a esa historia, y que bueno, la historia es un referente, porque la historia vamos a reconocer que nos cambió la vida a nosotros, pero también le cambió la vida a mucha gente. Digo, es una historia, está considerada por National Geographic como la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, y lo increíble es que fue protagonizada por gente común, o sea, no éramos superdotados, no es el que escala el Everest, ¿viste? Sí, pero vos sabés que me pasa algo, perdón que te corte. Yo tuve la suerte de pasar por tierra y por aire cuando fui a Chile, Sí. y le debe pasar a todas las personas que conocen la historia, que vos decís, ¿cómo, perdón la palabra, cómo carajo hicieron? Porque es increíble, vos ves la nieve, las montañas, y vos decís, no, es imposible Y que bueno. el ser humano, un grupo de personas, pudo haber llegado a hacer lo que hicieron. Y es admirable por donde se lo mire, ¿no? La historia. Pero vos decís, pero esto yo Pero no es puedo una hacer historia de- ni pero con es- alpinismo profesional. Pero es una historia de gente común, eso es el atractivo que tiene, es ese. Mirá que a mí me pasa que voy a Chile y los de atrás del asiento mío vienen y dicen, acá se cayeron los uruguayos, no sé cuál, yo me quedo callado la boca, Claro. porque, Sí. porque todo el mundo pasa por la cordillera, y yo mismo paso y yo entiendo de que es imposible. Es imposible. Pero bueno, yo creo que es una historia de grupo, es una historia de inconsciencia, también yo tenía 18 años, o sea, aparte, pensá en los personajes, digo, porque éramos unos carrasquitos, digo, no servíamos para nada, digo, por lo menos yo te puedo hablar por mí, yo no servía para nada, desayuno en la cama, tenía niñera en esa época, voy a agua caliente, obviamente, y me traían el desayuno, mi niñera me hizo la valija para ir a ese viaje, o sea que, imagínate, recurso cero, además papá, que era un hacedor, nunca me permitió que yo hiciera algo, o sea que yo en realidad, y lo digo en mi libro, digo, me sentí útil en la cordillera porque empecé a recurrir a valores que yo tenía, y que yo ni siquiera sabía que yo los Soy tenía. independiente. Sí, bueno, pero fíjate vos dónde tuve que darme cuenta. Qué increíble, ¿no? Pasaste a otro extremo, Sí, total. sí. Contame un poquito del libro. ¿Qué diferencia tiene a los demás libros? Porque digo, a ver, los demás libros donde se conoce la historia. ¿Por qué tenés que recomendarnos leer el libro que está lanzando Editorial Planeta? Bueno, lo que pasa es que, a ver, espera, yo tengo dos libros. Sí, Un libro que se llama Desde la Cordillera del Alma, Sí. que es un libro que lo que tiene es que tiene también el agregado de mi vida después. Digo, que también tuve una vida complicada, vinculado al alcohol y a las drogas, de las cuales también salí, y creo que eso tiene un valor. No es que mi testimonio sea mejor que el de Juan González, drogadicto, no. Mi testimonio lo que tiene es el agregado de lo otro que lo hace más atractivo. Exacto. Pero el libro en cuestión, Entre mi hijo y yo la luna, que es un libro que escribió mi padre, que está vinculado a la búsqueda. Vos sabés que papá fue el personaje que se caracterizó por ser el único familiar que mantuvo la esperanza de encontrar a alguien con vida, que es algo realmente insensato, Por favor. realmente insensato. Yo mismo paso por la cordillera y te digo, si me pasara a mí, a un hijo, yo doy por terminado. Lo das por hecho. Bueno, es como ahora que se cayeron, o desaparecieron estos 38. Sí, ¿viste? lo Bien chileno, ¿no? Sí, Chilenos. sí. Bueno, yo pienso que ya está, digo, no se me ocurre Pero ahí va, pensar. vos que viviste algo semejante que cambió, a ver, la historia hasta el día de hoy llama la atención. Vos das por hecho de que ya está, o sea, no se puede encontrar a nadie. ¿Por qué eso? Porque- Vos que viviste la historia de que te Porque bueno, reencontraron y todo. lo nuestro fue seguir una cantidad de casualidades. Fíjate que nosotros estamos en un lugar, nosotros primero venimos de un país donde no hay nieve, donde la montaña más alta tiene 500 metros, las temperaturas acá son razonables, Templadas. y de repente nos encontramos a 25, 35 bajo cero, sin poder de recuperación, porque vos vas a Bariloche, te morís de frío, pero de noche tenés una cama caliente, tenés un vaso de coñac y zafaste, ¿viste? Te pasás frío, pero después Tenés tu faleña, tenés tenés una otra- recompensa. Ahí son 25 bajo cero durante el día y 35 bajo cero durante la noche, o sea que no, eso es algo que es constante. Y además, saber de que no te buscan más, y además 70 días, que es una eternidad. Si yo te digo ahora, ¿qué estabas haciendo vos hace 70 días? No, ni idea. No, pero recurrí para atrás y Claro. vas a ver la cantidad de cosas, de repente hasta viajaste, Sí, tuviste sí, claro. vacaciones, digo, yo por ejemplo estuve en Europa, estuve en México, estuve en Colombia, estuve en Argentina, o sea, pasan muchas cosas en 70 días. Como yo digo, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse, es mucho tiempo, digo, es mucho tiempo. Es verdad. Pero bueno, también es el tiempo donde vemos la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante, que fue lo que nos pasó, porque yo entré siendo el chico más malcriado y consentido y caprichoso, no servía para nada, y en la cordillera encontré un lugar y hice cosas y apelé a la creatividad y apelé y a la esperanza, y bueno, yo qué sé, eso es lo que tiene de maravilloso la historia, y por algo
siguen las empresas del mundo entero, Sí. porque no solamente yo doy conferencias, Nando Parrado da conferencias, Roberto Canesa da conferencias, Servino da conferencias, Inciarte da conferencias, Mangino, más que conferencias porque sería demasiado grande el título, creo que son testimonios de lo que pasaba. Exacto. Que en realidad tienen el valor presencial, porque podrían poner la película y chau, y se terminó, pero es como que te encontrás con un sobreviviente del Titanic, digo, son historias que son impresionantes, digo. Claro, eso es lo que tiene Eso es lo que tiene el Claro, valor, eso es lo que sí. tiene el valor, sí. No, hablabas de tu padre. ¿Puede ser que tu padre contrató a un holandés, un vidente? Sí, en realidad fue mi madre, contrató, bueno, en aquel momento apelaron a cualquier cosa, o sea que Claro. las mujeres tienen esa cosa que siguen, que tienen una esperanza mayor que la de los hombres, y mi madre contrató un radioamante, le preguntó a un radioamante de Maroñas, que fue curiosamente el que dio el lugar exacto. Lo que pasa es que cuando el radioamante pidió pasaje para ir a Chile y todo eso, aparte era un personaje ahí de Maroñas, estos se creyeron que era un currero, no sé cuánto, porque después viene la desconfianza, ¿viste? Aparte en aquel momento, la llaga, la plata, nadie tenía plata, o sea, fíjate que nosotros íbamos siendo familias adineradas, Con buenos recursos, con buenos recursos, y nos fuimos en un avión de la Fuerza Aérea pagando $38 el pasaje de ida y vuelta, digo, porque no se viajaba, digo, muchos de nosotros era su primer viaje en avión, o sea, te pedían $200 para ir en un LAN Chile o en un, no sé, en un KLM, que era lo que iba en la época, pues ya está, este me quiere currar, digo, porque era una locura. una locura. Yo creo que un tío mío que era un tipo rico, era dueño del banco de crédito, qué sé yo, cuando llegué de los Andes, después de todo lo que viví, me regaló para el verano $100. ¿Qué era? Oye, era plata, digo, eran otros momentos, digamos, Sí, eran claro. otros momentos. Ujú. Y no te cansa de repetir la historia y repetirla. ¿Cuál es la vuelta de tuerca que vos das una conferencia o una charla o un testimonio, como lo llamás vos, en Japón, en España, en Chile, en Uruguay, digo, y seguís haciéndolo y lo vas a seguir haciendo? ¿Cuál es la vuelta de tuerca como para decir, Mirá, no me voy a cansar de decir siempre lo no, mismo"? bueno, viste que los Beatles están condenados a cantar Yesterday toda la vida, Sí. digo, y yo estoy condenado a contar esta historia. Y aparte que esta historia, el día que se me duerma uno en una conferencia, ese día dejo de... Pues esta es una historia que yo la cuento con pasión y la gente la recibe con pasión. Exacto. ¿Sabes lo que es una conferencia? Es como el partido de tenis. Si vos jugás bien, del otro lado también juegan bien. Entonces, yo veo que la gente se prende. Mirá que mi conferencia no es corta, es una conferencia de 1h15. Mirá que los americanos te piden que sea de 50 minutos. La mía dura 1h15 más preguntas, se te da 1h30. Es una conferencia larga. Y la gente la adora, la adora. No solamente eso, sino que me ha pasado, por ejemplo, en Telcel, México, que di 9 conferencias en toda la República y iban los de Motorola, bueno, disculpen las marcas, pero bueno, iban los de Motorola, que son los que venden los teléfonos para los de Telcel. Y el tipo la escuchó 9 veces la conferencia y le digo, pero decime una cosa, ¿vos te la aguantás? Digo, cada vez que escucho la conferencia aprendo algo nuevo. Entonces, es una historia que la gente la cuenta y la cuenta, y digo, la escucha y siempre... Es una historia del ser humano, digo, para mí es un homenaje a la vida y es un homenaje al ser humano, a la capacidad del ser humano, que muchas veces nos creemos que no tenemos esos recursos. No, yo creo que tiene el valor agregado de que sos el protagonista, porque capaz que vamos cualquiera de nosotros a contarla y no tiene la misma gracia. No. Por más que le pongamos empeño, por más que le pongamos... O sea, la gente ver a la persona que padeció todo eso. Obvio, pero cualquiera, digo, si la hubieras vivido vos, que tenés las mismas posibilidades que yo, claro, digo, las mismas, digo, podías estar contando la misma historia. Es una historia, bueno, me tocó a mí, pero digo, te podía haber tocado a ti. Pero yo creo, a ver, perdón, ¿no? Poniéndome en lugar, yo creo que hacer la transpolación como muy complicado, ¿no? Ponerse en ese lugar. Pero creo que hay que tener también muchas ganas de vivir y de luchar, porque capaz que en otra situación vos te dejás estar en muchas situaciones de la vida, ¿no? Como cada uno dice que cada uno tenemos nuestra cordillera, ¿no? Sí. Pero digo, capaz que por ahí, si Parrado... Acuñé esa frase y le quedó, todo el mundo me dice, cada cual tiene su cordillera. Claro, pero es la verdad, porque si vos decís, esto no va a salir bien, en ese caso nadie lo van a ir a buscar, no dependemos de otro más, se quedaban ahí, dejaban que se murieran de frío, ya está. Pero lo importante es darse cuenta que la motivación nuestra no era Hollywood. O sea, de esta historia se escribieron 26 libros, sí, se hicieron 3 películas, 9 documentales. John Malkovich, que es uno de los actores número 1 del mundo, me hace de mí. Entonces, no era esa la motivación.
La motivación era volver a mi casa con mi Lógico. mamá, con mi papá y con mi perro. Digo, que son las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan al final el verdadero sentido a la vida. Yo quería volver con mi perrito. Por eso te digo que es una historia de gente común. Nunca pensé que 47 años después Radio Universal me invitara a dar un programa. Nunca se me imaginó, no se me ocurrió que cuando llegamos a Chile estaba la prensa del mundo entero, que las editoriales más grandes del mundo estaban en Montevideo, digo, el Uruguay. Y lamentablemente tampoco se conoce por la historia nuestra porque en la película ponen avión sudamericano cruzando los Andes, ni siquiera ponen avión uruguayo, porque el Uruguay no existe en el mundo. A veces los uruguayos nos creemos, no sé qué es lo que nos creemos, porque somos muy arrogantes. La gente habla de la arrogancia de los argentinos, pero la arrogancia de los uruguayos, nos creemos que dictamos cátedra en democracia, que dictamos cátedra. Digo, no existimos. Se tienen que dar cuenta de que no existimos, de que tenemos que hacer hacer cosas para existir. Ni siquiera con esta historia, que es una historia que ha dado la vuelta al mundo 1000 veces. Ahora se está haciendo, Bayona está haciendo una nueva película. Bayona es el director de la última Jurassic World y hizo la película Lo Imposible, la película del tsunami. Sí. Digo, el director número 1 de Hollywood. Acaba de comprar los derechos del libro de mi padre entre mi hijo y yo, La Luna, para hacer una serie para Netflix. O sea, es una historia que sigue y sigue con el tiempo. Y parece nunca acabar, ¿no? Y parece que, pero ¿por qué? Vuelta otra vez. Digo, porque hay, como dijiste, 26 libros. Hay películas de distintos directores. Ahora hay un inglés que está haciendo una película para los 50 años. ¿Qué pasa? Vuelta otra vez. Es una historia de gente común que nos tocó vivir una historia extraordinaria. No es como el tipo que escala el Everest. Digo, esa es la cosa. Esta es una historia. Entonces, vos transmitís a la gente que el ser humano común puede. Con esta y otras historias. Digo, entonces, muchas veces es un referente, bueno, es un referente para las empresas, es un referente porque tiene trabajo en equipo, toma de decisión, tolerancia a la frustración, adaptación al cambio. O sea, tiene todo lo que tiene que tener una historia para poder aplicar a una empresa. Que yo no soy coach, digo, no. Bien. Yo cuento la historia y de ahí que la empresa saque lo que se le dé la gana. Perfecto, nos vamos a ir a una pausa, Sí. tenemos que hacer sí o sí una pausa, pero se viene la actualización de noticias y hasta las 5:30 con el señor Carlitos Pai, que vamos a hablar de un montón de cosas. señor. ¿Qué hacemos, Juancor? Hacemos lo que Ahí podemos. va.